Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 26 de febrero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de CCO Noticias y algunos diarios de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. De riesgos y objetivos. Esta semana, el próximo viernes, para ser exactos, arranca de manera oficial el proceso de campañas electorales en México. El inicio de un proceso sin precedentes en nuestro país. Con el anuncio del Instituto Nacional Electoral INE sobre el inminente inicio de las campañas para las elecciones de 2024, el país se adentra en un periodo crucial de debate y decisión. El proceso electoral federal 2023-2024 se perfila como el más grande en la historia mexicana, abarcando tanto elecciones federales como locales en las 32 entidades federativas, con más de 20,000 cargos de elección popular en un juego y una lista nominal con más de 98 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos. Se juega desde la presidencia de la República hasta gubernaturas estatales y presidencias municipales. El panorama político se presenta como un terreno fértil para el debate y la acción cívica, pero también para terribles escándalos de corrupción y violencia. La sociedad mexicana enfrenta divisiones profundas en torno a temas cruciales como seguridad, economía y corrupción. Las y los candidatos, no solo en la esfera presidencial, se verán desafiados a conciliar posturas para movilizar tanto a sus bases como a los votantes indecisos en un esfuerzo por construir puentes en lugar de barreras. En un contexto marcado por la omnipresencia de las redes sociales y la tecnología, la comunicación efectiva será una figura fundamental. Deberán aprovechar todas las herramientas a su disposición, desde debates televisados hasta estrategias digitales, para conectar con la ciudadanía de manera auténtica y genuina y relevante. La apatía electoral representa un desafío significativo. Más allá del acto de votar, la ciudadanía debe ser protagonista en la construcción del futuro democrático de México. Por ejemplo, la convocatoria de la Iglesia Católica a una campaña de oración por el proceso electoral nos recuerda que la responsabilidad cívica trasciende a las urnas, abarcando también la reflexión y el compromiso activo con el destino de nuestra nación. En este contexto, es fundamental recalcar la importancia de la participación activa de la ciudadanía. Más allá de ser meros espectadores, las y los ciudadanos son los protagonistas de esta contienda democrática. Cada voto cuenta y cada voz tiene el poder de moldear el rumbo de nuestra nación. La diversidad de opiniones y perspectivas enriquece el debate público y fortalece nuestra democracia. Por ello, es crucial que la sociedad se informe de manera crítica y objetiva sobre las propuestas y plataformas de cada candidatura, para tomar decisiones fundamentales en sus valores y necesidades como sociedad. Asimismo, es fundamental que se promueva un ambiente de respeto y tolerancia entre los diferentes actores políticos y la ciudadanía en general. El diálogo constructivo y el intercambio de ideas son pilares fundamentales de una democracia saludable. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en el proceso electoral, actuando como un puente entre las candidatas, candidatos y la ciudadanía. Es imperativo que los medios ejerzan su labor con ética y responsabilidad, proporcionando información veraz, imparcial y contextualizada. La pluralidad informativa es esencial para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a una amplia gama de opiniones y puntos de vista. Además, los medios tienen la responsabilidad de fiscalizar el proceso electoral y denunciar cualquier irregularidad o acto de corrupción que pueda poner en riesgo la integridad del mismo. Dijo Mario Cuomo que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas.
Salida. El senador por Puebla, Alejandro Armenta, se prepara para concluir su encargo legislativo, destacando su compromiso con el pueblo. Esta semana marcará su separación del cargo. Durante su tiempo en el Senado, Armenta ha impulsado diversas iniciativas en beneficio de la sociedad. Entre estas, destacan propuestas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, el combate a la violencia digital mediante el uso de inteligencia artificial y el fortalecimiento de la ley de economía circular. Uno de los ejes principales de su labor legislativa ha sido la protección del medio ambiente, abogando por la inclusión de los derechos del planeta en la Constitución, en paralelo con los derechos humanos. Además, ha promovido reformas para garantizar la integridad en el ejercicio de cargos públicos, como la Ley 3 de 3, que impide a agresores sexuales y otros infractores acceder a puestos de elección popular. Armenta también ha trabajado en favor de la juventud mexicana, promoviendo modificaciones constitucionales que amplían las oportunidades de participación política para jóvenes mayores de 18 años. Entre los logros destacados de su gestión se encuentra la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, buscando facilitar la resolución de disputas entre ciudadanos de manera ágil y justa. Un chiste. El diputado del Partido Acción Nacional, PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba, calificó la reforma en materia de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador como un chiste, proponiendo el retorno del Seguro Popular. Ramírez Barba argumentó que la iniciativa presidencial carece de impacto presupuestario y no aborda de manera efectiva la garantía de acceso a la atención médica integral y los medicamentos necesarios. Desde la tribuna legislativa, el legislador panista criticó que la reforma no contempla disposiciones específicas que incidan en la regulación sanitaria ni garantice un suministro constante de medicamentos. En respuesta, propuso una reforma constitucional que reconozca la salud como un derecho autónomo y establezca mecanismos para garantizar el acceso oportuno a la atención médica y los fármacos necesarios. Ramírez Barba hizo hincapié en la exigencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el suministro permanente de medicamentos, subrayando la importancia de asegurar el acceso a estos cuando sea necesario, con la posibilidad de reembolso por parte del gobierno en caso de gastos médicos cubiertos por el paciente. Cambios. La diputada local, Ana Villagrán, anunció su renuncia al Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, argumentando una pérdida de valores y visión dentro del partido, y acusando a líderes como Santiago Taboada, Jorge Romero y Andrés Ataide de ejercer violencia política de género. Villagrán afirmó que su ética y compromiso con la ciudadanía la llevan a rechazar imposiciones y desprecios en su carrera política. Alega haber sido menospreciada por su intención de aspirar a cargos de elección popular y anunció que presentará una denuncia ante el INE por esta situación. Postdata. El poder yace en uno mismo para nunca suplicar de otro. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. La cortan del PAN por aspiracionista. ¿Es verdad que pediste ser presidenta del PAN en la Ciudad de México? ¿Y también es verdad que pediste ser secretaria de Estado? Le preguntó Jorge Romero, líder de los Suspiritos Azules, a la diputada Ana Villagrán, que buscaba seguir avanzando en su partido. Ambas aspiraciones eran ciertas, pero Romero le dio a entender que no tenía capacidad para tareas como esas. Aseguró la propia diputada al abandonar el blanquiazul. La discusión ocurrió el lunes pasado, y la hoy expanista afirma haber sido intimidada por su dirigente para que ya no le moviera sus aspiraciones. Antes, a Andrés Ataide, dirigente local, y Santiago Taboada, candidato opositor de la Ciudad de México, le habían cerrado las puertas. Ataide la bloqueó en los distritos 12, donde puso una mujer con apenas un año en el PAN, 15 que se dieron al PRI,
y 28 que se habían reservado para una mujer, pero al final se lo dieron a Aníbal Cañez, que no es de la ciudad, pero es cuota de Santiago Krill. Como Andrés tampoco le dio el distrito 21, pegado a Nesa, Ana recurrió a Taboada para que la integrara a su campaña y se ofreció a apoyarlo en Iztacalco. El candidato le dijo que ahí ya estaba completo. La quiso enviar a Cuauhtémoc para apuntalar a la priista Alessandra Rojo de la Vega para alcaldesa, pero le dijo que no cree en ella, que mejor le dejara armarle una red animalista. El candidato le dijo que eso no le servía. Como última opción, Villagrán pidió ser su vocera. Ya tengo a Tania Larios, diputada del PRI, prácticamente me estaba diciendo que si no era en Cuauhtémoc no habría nada. Y me dio una semana para pensarlo, dijo la legisladora. En el Inter vino la llamada de Romero para recriminarle que quisiera elegirse o buscar otro cargo. Después de 15 años de militancia, ya nada tenía que hacer ahí. Jamás creí que Taboada me dijera que no a tantas cosas. Era mi último camino en el PAN. De Ataide no es extraño. Y luego Romero hablándome así, la verdad fue mucha violencia política en mi contra. El asunto puede complicarse, pues Ana habla de violencia política de género, y si demanda a sus exdirigentes, la denuncia procede. Todos estarían impedidos para cualquier candidatura. Se quedarían sin coordinador en San Lázaro, Donceles y sin candidato en la Ciudad de México. Tampoco hay que olvidar que en 2021 Villagrán hizo campaña con Sandra Cuevas y caminó con ella toda la Cuauhtémoc, que al final ganaron. Aunque Cuevas se va al MC, su jefe político siempre fue Ricardo Monreal. Y como Katy Monreal, hija del senador, busca ganar esa alcaldía para Morena, no vaya a ser que Ana se jale con ellas y le amarguen la fiesta a Alessandra. Con su sectarismo el PAN se abre otro flanco. Centavitos. Tras las nominaciones a candidaturas locales, las bases morenistas están lo que le sigue de encabritadas. Ya amenazan con bajar los brazos durante las campañas locales, desanimados por el asqueroso proceso de la tómbola inteligente para postular a una bola de impresentables. Quizá el descontento entre la cúpula se puede arreglar mediante componendas, pero al pueblo sabio le dolió el trato de retrasados que les quiso dar. La soberbia y el cinismo que campean en la parcela del Sebas Ramírez, dirigente local, no auguran nada bueno para la 4T. Con la clase media perdida, candidatos que no levantan una clara brugada incolora y acotada al interior, no pueden creer que con llenar el Zócalo ya la hicieron, pues las plazas con acarreados no se traducen en votos. Para contar, por Arturo Zárate Vite, que se publica en el portal de CCO Noticias. Patricia Mercado y Dante. Dante Delgado ha demostrado en los hechos que tiene el control de su partido. Quienes han llegado a disentir con sus directrices terminan por transigir, dejar atrás las diferencias o salirse de Movimiento Ciudadano, como sucedió con la senadora Indira Kempis Martínez. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cuestionó a Dante por no querer considerar incorporarse a la alianza opositora. Al final, se impuso el criterio de la dirigencia de ir solos a la competencia presidencial, con el argumento de que los otros arrastran descrédito. Alfaro no volvió a tocar el tema. Y conste, Jalisco es una de las dos principales columnas que sostiene a la Organización Naranja. Dante es práctico en la política, aunque no siempre con acierto. Durante dos elecciones, 2006 y 2012, se la jugó con Andrés Manuel López Obrador y perdió.
No ganó su candidato. En 2018 cambió de bando. Consideró que era una causa perdida la aspiración del político tabasqueño. Optó por apuntar el proyecto del panista Ricardo Anaya. Ya sabemos lo que sucedió. Nadie dentro del Movimiento Ciudadano le reclamó y mucho menos exigió su salida de la dirigencia. Su desempeño hasta ahora es suficiente para conservar el registro y el financiamiento público de su partido. La estrategia mediática le ha dado resultados como la imagen del niño Yoawi en los spots que ya suman 2 campañas o elecciones, aunque hay dudas sobre si le funcionará en 2024. El niño en su primera incursión tuvo tal éxito que su imagen impactó fuera del territorio nacional, hasta en Europa. Nada más que el encanto de la inocencia infantil se puede perder en la adolescencia. La que no toleró el mando de Dante fue la senadora Indira Kempis Martínez. Se quejó de imposición y marginación. No la aceptaron como precandidata presidencial. Tampoco en el partido hubo grupos que la apoyaran. Ni las mujeres se solidarizaron con ella cuando la dejaron fuera de la competencia interna, porque ya estaba decidido que el abanderado sería Samuel García. Por este episodio, salvo la interesada, nadie más cuestionó al dirigente. Ante este escenario, donde las últimas jugadas no le han salido o se le han revertido, y es real el riesgo de perder el registro, Dante no ha dudado en sumar a su lista de candidatos y candidatas personajes controvertidos como el actor y empresario Roberto Palazuelos, la experiodista Alejandra Barrales y la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Sobre todo, Roberto y Sandra, el primero conocido por los escándalos que él mismo ha revelado y la segunda por su estilo de gobernar y enfrentar ataques de sus adversarios. La senadora Patricia Mercado, uno de los cuadros más respetados de Movimiento Ciudadano por su trayectoria como dirigente partidista, funcionaria de gobierno y actual legisladora, candidata presidencial en 2006, no ocultó su disgusto por Palazuelos y también dejó entrever que tampoco tiene su visto bueno las 2 nuevas adquisiciones, aunque no las ha citado por su nombre. Patricia Mercado ha demostrado ser una mujer claridosa. En la tribuna del Senado se atrevió a decir que metía las manos al fuego por el senador Napoleón Gómez Urrutia de Morena cuando la panista Lili Téllez le exigía diera el nombre de un dirigente sindical honesto y se discutía en el Pleno si debían o no ser obligatorias las cuotas sindicales. Otro gesto de Patricia fue cuando rodaron sus lágrimas al referirse a la salida del INE del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo. Lo calificó de ejemplar funcionario en el marco del Foro Global sobre Democracia Directa. ¿Metería las manos al fuego por Dante o lloraría el día que concluya su ciclo como presidente de Movimiento Ciudadano? Por lo pronto sus planes son seguir en MC y en el Poder Legislativo. Pasaría de senadora a diputada. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Batres, el boomerang contra Taboada. Hace unos días, la Fiscalía Capitalina del fiscal Cuñado la emprendió de nuevo contra el candidato del PAN PRI-PRD a la jefatura de gobierno Santiago Taboada, lo que evidencia desconocimiento o desmemoria del jefe de gobierno Martí Batres. Él debería tener siempre presente que los chilangos reaccionan a la inversa cuando se percatan que desde el gobierno hay una persecución contra la oposición. Ellos lo vivieron en carne propia en la historia reciente. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, como candidato presidencial, fue víctima de una de las campañas más hostiles que se tenga en registro. La gente en la capital del país, sumamente molesta con el régimen priista, hoy su símil es Morena,
le dio el triunfo inobjetable a Cárdenas en la capital. Ese no se lo pudo robar Carlos Salinas. Más o menos lo mismo ocurrió en 1997 cuando Cárdenas compitió por el DF. El prismo de aquellos días, que tanto se parece al morenismo de ahora, lanzó una embestida contra el ingeniero, pero entre más lo golpeaban, más crecía. En el 2000, algo parecido. Se decía que Andrés Manuel López Obrador no cumplía el requisito de residencia para ser candidato a jefe de gobierno. PAN y PRI impugnaron su registro ante el Tribunal Electoral del DF, que le ratificó la candidatura. Pero como la gente sintió que eran ataques contra el opositor, creció su apoyo. Por eso, ya los partidos decidieron no apelar a las instancias superior. Durante el desafuero de 2005, la gente en la capital interpretó que era una persecución política contra su jefe de gobierno, y salieron a defenderlo a las calles, cientos de miles. No pudieron tumbarlo del cargo, y el entonces presidente Vicente Fox se vio obligado a recular. Desde que Morena perdió las elecciones en 2021, emprendió una persecución en contra de la oposición, en especial contra Santiago Taboada, porque desde entonces eran abiertas sus aspiraciones a ser jefe de gobierno. De ahí armaron el expediente del supuesto cártel inmobiliario, mediante el cual no han logrado comprobarle nada a Taboada. Un alto funcionario del gobierno de la Ciudad de México me confió que no hay nada contra él. Siguieron con otros ataques. Le abrieron una investigación por lavado de dinero que llevó a nada. Le interfirieron ilegalmente en su comunicación privada a ver qué le encontraban, pero nada. Le abrieron múltiples auditorías a su gestión como alcalde en Benito Juárez y nada. En el camino, Morena le ha puesto otros obstáculos a Taboada. En diciembre le negaron la licencia como alcalde para que pudiera contender por la jefatura de gobierno y tuvo que conseguir tal permiso en el Tribunal Electoral, lo cual indignó a los morenistas. Hace un par de semanas quisieron celebrar la audiencia de un juicio contra 14 empresarios de la construcción, dizque implicados en el cártel inmobiliario. Tal no tenían nada y no quisieron hacer el ridículo antes de las elecciones, que mandaron la audiencia para 2 semanas después de los comicios. El miércoles pasado acudieron a la casa de Taboada para notificarle de una denuncia en su contra de una ex trabajadora de la alcaldía por supuestos hechos ocurridos hace un año. ¿Por qué presentó la denuncia ya en periodo electoral? ¿Por qué además actuó muy veloz esa fiscalía? Porque la cabeza Ulises Lara, el cuñado del jefe de gobierno, sin credibilidad, pues de la noche a la mañana obtuvo un título de abogado de una escuela patito. Batres lanzó un boomerang contra Taboada y le está allanando el camino. Lo veremos. Aquí en el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de CCO Noticias. AMLO encendió la hoguera para publicar los teléfonos. La ligereza con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ventiló el teléfono de una periodista del New York Times encendió la hoguera, que ahora ya se ve difícil que se pueda frenar. López Obrador no midió las consecuencias por el coraje y enojo que mostraba en la conferencia mañanera, luego de conocer el reportaje de la periodista estadounidense que revelaba que se utilizó dinero de cárteles para su campaña. Obviamente que el presidente arremetió contra ese diario estadounidense y su reportera. Los acusó de todo. Bueno, que es un pasquín ese diario. Ahora comenzó la desbandada de teléfonos a publicar de funcionarios de su gobierno. Desde luego que el primero fue su hijo, Andy, que se quejó que hayan publicado su número telefónico. Le siguió la presidencial Claudia Sheinbaum, que al fin de semana se quejó amargamente que también haya sido víctima de ventilar su número celular. Vaya a hacerlo público.
Son solo dos ejemplos que sin duda son un claro ejemplo que los de enfrente ya no tolerarán más al presidente en sus ocurrencias o irresponsabilidades. Y si agregamos que hicieron público el de la opositora Xóchitl Gálvez, pues ya no hay quien los pare. De nada le servirá a la presidencial y al hijo del presidente cambiar de número, cuando todo mundo sabe que hacerlo no será garantía de conservar su privacidad. Tarde que temprano será ventilado el nuevo, el siguiente nuevo y el siguiente del siguiente nuevo número que tengan. Será un pleito de nunca acabar. Hay enojo de los de enfrente que se han visto afectados todas las mañanas que el presidente se dirige a ellos en sus conferencias mañaneras. Si bien antes se guardaban un respeto por omitir domicilio y números de teléfono de funcionarios, periodistas y gobiernos, hoy está prácticamente rebasado. Basta recordar que en Palacio Nacional comenzó a arder la hoguera cuando salió a la luz pública los datos de los periodistas que cubren la fuente presidencial. El vocero, Jesús Ramírez, respondió que fue un hecho de un ex empleado que se registró en su máquina. Sin embargo, el hecho se tomó como una acción premeditada. El presidente López Obrador, el haber hecho público el teléfono de la periodista prácticamente se puede tomar como el banderazo para eliminar la privacidad que tanto pelearon los ciudadanos. Por ello no se sorprenda que al paso del tiempo se encuentre con toda una lista, no solo de teléfonos privados, sino hasta de los domicilios de los funcionarios. Total, en las redes sociales simplemente cualquiera puede publicar lo que le dé la gana, no hay restricción. Elevar nivel de debate por elecciones. Ante la proximidad del arranque de las campañas electorales el 1 de marzo, el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, llamó a los candidatos a todos los puestos de elección popular que no se les olvide que tienen un compromiso con México. Y para ello dijo que es importante elevar el debate y ofrecer las mejores propuestas para beneficio de las familias mexicanas. Nos acercamos a una etapa en donde escucharemos propuestas que permitirán a la ciudadanía contar con información sobre el partido o candidato que quiere que le representen. Y es convicción de esta presidencia que los mensajes estén a la altura del reto democrático que se avecina en México. Para nadie es secreto que serán las elecciones más significativas de la historia. Se van a elegir más de 20,000 cargos de elección popular. Anote la presidencia de México. Una lucha que será sin duda entre dos mujeres, Claudia Sheinbaum del partido oficialista y Xóchitl Gálvez de la oposición PRI-PAN-PRD. También se renovará el Senado con 128 escaños, la Cámara de Diputados con sus 500 integrantes y 9 gubernaturas, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la Ciudad de México. Solución al agua. El problema del agua en la Ciudad de México está en la antesala del Senado, y será la presidenta Ana Lilia Rivera una de las principales legisladoras de impulsar programas para atender ese problema. Podría ir incluso de un presupuesto exclusivamente para Conagua, que pudiera ser la responsable de buscar solucionar la inminente carencia del vital líquido. El problema es tan grave que ya salieron a relucir la mano de la delincuencia organizada, que son quienes controlan parte de la distribución. Algo similar con lo que pasó en Pemex, cuando detectaron que el cuarto de máquinas para abrir los ductos que permitía en esos espacios ingresar a los instrumentos para extraer la gasolina. Todo bajo una complicidad. Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. No quedarán sobre un pedestal. Hay fechas que sirven como punto de partida para conocer la grandeza o miseria de los gobernantes. Y una de ellas debe ser para los mexicanos
el 8 de agosto de 2018. Sí, al ser declarado presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos en sesión solemne y republicana, se comprometió a ser siempre respetuoso de los poderes legislativo y judicial, y aseguró que no habría de entrometerse de manera alguna en las deliberaciones y resoluciones que sólo competen a los señores jueces, magistrados y ministros. Muchos le creyeron. Fueron tales las entonaciones de su voz y su cuidadosa impostura, que quienes no lo conocían vieron en él a un hombre de honor, a un jefe de Estado y al presidente de todos los mexicanos. Estallaron los aplausos frente tan inminente concurrencia en el recinto del Tribunal Federal Electoral. No era para menos, pues salieron de ahí quienes siempre han vivido de la estafa y la mentira. Durante el tiempo que lleva su gobierno, se ha dedicado a denostar con los más viles dicterios, vulgaridades y sarcasmos a los juzgadores, y a interferir ilegal, inmoral y groseramente en los asuntos jurisdiccionales. Ese comportamiento rufianesco ha sido contumaz y del dominio público. Pero nadie imaginó que fuera capaz él mismo de constatarlo ante el mundo entero con cinismo involuntario. Su reciente declaración en el sentido de que el entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, fue su esbirro, a través de cual presionó a jueces y magistrados para tratar de dirigir el sentido de sus resoluciones, es la confesión lisa y llana de que son un par de delincuentes de la peor laya, que prostituyeron la justicia en agravio de los justiciables y de todos los mexicanos. El escándalo que sobrevino obligó a sus secuaz a responder balbuceando: yo tengo la conciencia tranquila. Nunca llamé a ningún juez o magistrado para interferir en sus resoluciones. Pero omite decir que lo hacía constantemente a través de sus secretarios plenamente identificados con nombres y apellidos. Y remató diciendo acantinflado: yo no estoy de ningún modo descalificando lo que dijo el presidente. Quizá estoy diciendo que la manera en que lo dijo no es la correcta. No está diciendo nada distinto. Así, inseguro de lo que hablaba con un cínico, quizás estoy diciendo, advirtió a Ciro Gómez Leiva, visiblemente descompuesto, que no hablará más de este asunto. Debe añadir, a menos que me obliguen a comparecer ante un tribunal. Con ese sucio pasado y al no haber podido prorrogar su tiempo en la corte, colgó la toga y el birrete y se convirtió en asesor jurídico de la corcholata para seguir juntos haciendo escoria. No quedarán sobre un pedestal quienes viven en una letrina. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de CCO Noticias y en algunos diarios de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 26 de febrero de 2024. Tenga usted un excelente día y una semana saludable y muy fructífera. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que se mantenga informado y visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.